17 de marzo de 1945. A 250 pies bajo el Océano Pacífico, 78 hombres están a punto de morir. Dentro del Juice Barb, las luces parpadean y luego se apagan, dejando solo el resplandor rojo sangre de las lámparas de emergencia, proyectando sombras sobre las paredes de acero que crujen con cada explosión. Fragmentos de pintura caen del techo cuando otra carga de profundidad detona demasiado cerca, enviando ondas de choque a través del agua que se sienten como martillazos golpeando el pecho. Un joven marinero, encorvado sobre un cubo, vuelve a vomitar, su cuerpo sacudiéndose mientras el submarino se balancea por las explosiones. Pero nadie se mueve para ayudarlo, porque moverse significa hacer ruido, y el ruido significa muerte. Sobre ellos, el destructor japonés Ukuru gira como un tiburón hambriento, su sonar atravesando el agua oscura con un sonido que ya es demasiado familiar para los hombres de abajo. Ping, ping, ping. Cada pulso es una cuenta atrás. Cada eco acerca más al enemigo a localizar su posición exacta y lanzar más cargas de profundidad justo encima de ellos. El comandante Eugene Flakey aprieta la carcasa del periscopio con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. El Barb está gravemente dañado. Una hélice está averiada y apenas gira. Las baterías están agrietadas y filtran gas de cloro mortal al aire. Y no pueden huir, no pueden luchar. Apenas pueden respirar sin hacer suficiente ruido como para que el sonar japonés los detecte y los remate. Lo que Flakey no sabe es que la solución a su problema está sentada ahora mismo en la sala de torpedos de proa. Y no es un veterano con 20 años de experiencia. La solución es un chico de 16 años que ni siquiera debería estar en este submarino. Un chico que mintió sobre su edad y falsificó los papeles de su hermano muerto para estar allí. Un chico que ha estado observando las burbujas de su propio vómito y pensando en algo que todos los expertos en submarinos de la Marina de Estados Unidos habían pasado por alto. Su nombre es James Robert Decker, pero todos lo llaman Bobby Decker. Y en unos 10 minutos, su idea descabellada va a salvar 78 vidas y cambiar la guerra submarina para siempre. Si te está gustando la historia hasta ahora, dale a suscribirte, porque aquí contamos los momentos más increíbles de la Segunda Guerra Mundial cada semana. Y créeme cuando te digo que los próximos 10 minutos de esta historia te van a volar la cabeza. Bobby Decker no debería haber estado en el Juice Barb en absoluto. Nació en Galveston, Texas, en abril de 1928, lo que significaba que tenía 16 años cuando entró en una oficina de reclutamiento de la Marina en diciembre de 1944, y mintió descaradamente. Su hermano mayor, Michael, había muerto 6 meses antes en Normandía, y Bobby quería venganza. Quería hacer algo. Quería estar en cualquier sitio menos atrapado en el instituto mientras el mundo ardía. Tenía el certificado de nacimiento de su hermano. Tenía una mano firme para falsificar documentos. Y tenía el descaro suficiente para engañar a un reclutador que tenía una cuota que cumplir y no hacía demasiadas preguntas. El 3 de diciembre de 1944, James Robert Decker levantó la mano derecha y juró defender la Constitución. La Marina lo asignó al servicio de submarinos porque el arma submarina necesitaba hombres desesperadamente, y Bobby estaba justo allí. No tenía formación técnica, no tenía experiencia en ingeniería, ni siquiera había terminado el instituto. La Marina le dio 8 semanas de escuela básica de submarinos en New London, Connecticut, lo justo para aprender qué válvula hacía qué, y cómo no inundar accidentalmente el barco y matar a todos. Luego lo enviaron a Pearl Harbor y lo asignaron al Juice Barb como striker de la sala de torpedos, básicamente el puesto más bajo en la jerarquía de un submarino. Bobby era el más joven del barco por 4 años. No podía dejarse barba, ni aunque su vida dependiera de ello. Y pasó las primeras 2 semanas de cada patrulla mareado y vomitando en el primer cubo que encontraba. El Juice Barb no era un submarino cualquiera. Bajo el mando del comandante Eugene Flakey, desde mayo de 1944, se había convertido en uno de los cazadores más letales del Pacífico. Se le atribuía el hundimiento de 17 barcos enemigos, con casi 97.000 toneladas destruidas. Flakey era un genio táctico que ignoraba el manual. Atacaba en superficie como una lancha torpedera, en lugar de esperar sumergido, usando velocidad y agresividad en vez de cautela.
Ya había ganado 3 cruces de la Marina cuando el Barb salió de Pearl Harbor a principios de marzo de 1945 para lo que sería su 10ª patrulla de guerra. La misión era simple sobre el papel, pero mortal en la práctica. Cazar rutas de suministro japonesas frente a la costa de Sajalín, hundir todo lo que se moviera e intentar no morir a manos de los destructores que protegían esos convoyes. Para el 17 de marzo, el Barb ya había hundido 3 cargueros y estaba acechando otro convoy cuando todo salió mal a la vez. Un avión patrulla japonés avistó el periscopio, avisó por radio al destructor Okuru y de repente el cazador se convirtió en presa. Flaki ordenó una inmersión de emergencia hasta 250 pies y pasó a navegación silenciosa. Eso significaba apagar todo lo no esencial, moverse a cámara lenta y rezar para que el sonar japonés no los encontrara en la oscuridad. Pero el operador de sonar del Okuru era bueno, demasiado bueno. Seguía cada movimiento del Barb con una precisión que heló la sangre de Flaki. El primer patrón de cargas de profundidad los encajonó perfectamente, lo bastante cerca como para romper celdas de batería y dañar la hélice de estribor. Y aquí es donde hay que entender por qué las cargas de profundidad son tan aterradoras. Una carga de profundidad es básicamente un barril con entre 300 y 600 libras de TNT, programado para explotar a una profundidad concreta. No necesita un impacto directo para matarte, porque el agua no se comprime como el aire. Cuando la carga detona, la onda de choque viaja en todas direcciones con fuerza total. Si explota a menos de 28 pies del casco, la presión lo abre como un huevo. A 50 pies, revienta tuberías y sistemas eléctricos. A 150 pies, sacude a la tripulación hasta que no puede pensar con claridad. Pero el verdadero asesino no es la explosión, es el sonar. El sonar activo funciona enviando pulsos de sonido a través del agua. Cuando esas ondas golpean algo sólido, como un submarino de acero, rebotan y regresan como ecos. El operador escucha esos ecos, calcula distancia y dirección, y le dice a su capitán exactamente dónde lanzar el siguiente patrón de cargas de profundidad. Los comandantes de submarinos estadounidenses lo habían intentado todo para derrotar al sonar, sumergirse profundo para esconderse bajo capas térmicas, apagar todos los equipos para no hacer ruido, incluso soltar aceite y restos para fingir haber sido hundidos. Nada funcionaba de forma fiable. Una vez que el sonar te fijaba y mantenía contacto, tu supervivencia dependía casi por completo de la suerte, y la suerte siempre se acaba. Los alemanes habían desarrollado algo llamado Bolt, contenedores metálicos llenos de químicos que producían enormes nubes de burbujas al liberarse desde un submarino, creando ecos falsos que confundían el sonar aliado. La inteligencia estadounidense conocía el Bolt. Habían recuperado contenedores de submarinos hundidos. Sabían cómo funcionaba, pero el Bolt requería equipamiento especial, fabricación química y modificaciones que los submarinos que estaban muriendo ahora mismo no tenían. El Barb no tenía Bolt, no tenía contramedidas sofisticadas, no tenía tecnología secreta. Lo único que tenía eran 78 hombres aterrorizados, una hélice dañada, baterías moribundas y unas 12 horas antes de verse obligados a salir a superficie bajo los cañones enemigos, o hundirse hasta aplastarse. Flaki ya había probado todas las maniobras de evasión del manual. Cambios de rumbo constantes, inmersiones de emergencia, buscar capas térmicas. Nada funcionaba. El operador de sonar del Okuru seguía encontrándolos, seguía rastreándolos, seguía guiando patrones de cargas de profundidad que caían cada vez más cerca de un golpe mortal. En la sala de torpedos de proa, Bobby Decker, de 16 años, debía estar manteniendo el equipo y permaneciendo en silencio absoluto. Pero en lugar de eso, estaba encorvado sobre un cubo, vomitando otra vez. La combinación de miedo, conmociones por las explosiones y su mareo constante tenía su estómago completamente fuera de control. Y fue entonces cuando notó algo extraño. Cada vez que vomitaba en el cubo, se formaban burbujas, y esas burbujas no se quedaban quietas. Subían, se expandían, distorsionaban todo a su alrededor. Bobby llevaba 3 meses observando a los veteranos torpederos trabajar. Había aprendido sobre sistemas de aire comprimido, sobre cómo los torpedos usan presión de aire para impulsarse, sobre estelas de burbujas y cavitación. Su cerebro, probablemente falto de oxígeno y definitivamente aterrorizado, hizo una conexión que parecía completamente absurda. ¿Y si podían crear burbujas a propósito?
¿Y si podían liberar aire comprimido de una forma que generara una nube de burbujas fuera del casco? Burbujas que reflejaran los pulsos de sonar, burbujas que crearan ecos falsos, burbujas que hicieran creer a los japoneses que el submarino estaba donde no estaba. Bobby se tambaleó hasta la sala de control, donde el comandante Eugene Flakey y sus oficiales estaban encorvados sobre mapas, intentando desesperadamente decidir el siguiente movimiento. Bobby sabía que estaba rompiendo el protocolo. Sabía que un simple marinero interrumpiendo al mando durante combate podía acabar arrestado, o peor. Pero también sabía que estaban muertos si no intentaban algo distinto. Soltó la idea a toda velocidad. Usar los sistemas de aire, liberar burbujas, confundir el sonar, crear un señuelo. El teniente comandante Paul Summers lo miró como si hubiera perdido la cabeza y empezó a ordenarle que regresara a su puesto. Pero Flakey levantó la mano. Flakey no se había convertido en el comandante de submarinos más exitoso del Pacífico, ignorando ideas creativas, incluso cuando venían de un chico de 16 años que no debería estar allí. Le pidió a Bobby que lo explicara otra vez, más despacio, y mientras el chico hablaba de patrones de burbujas, reflexión del sonar y usar el sistema de aire comprimido con una válvula modificada, la expresión de Flakey cambió. La idea era una locura, era desesperada, no estaba aprobada y podía no funcionar en absoluto, pero ya no tenían opciones, y una idea loca era mejor que ninguna. Flakey se giró hacia su jefe de ingenieros y le preguntó si podían improvisar algo. El ingeniero lo pensó unos 30 segundos y dijo que sí. Podían montar una válvula de liberación de aire con una placa perforada que creara el patrón de burbujas que Bobby describía. Tenían quizá 15 minutos antes del siguiente ataque. Los ingenieros trabajaron a una velocidad frenética. Sacaron piezas del sistema de trimado. Soldaron una placa perforada para difundir el aire. Redirigieron líneas hacia una válvula manual que pudiera controlarse desde la sala de mando. Era tosco, era peligroso y violaba todas las normas. Pero las normas no significan nada cuando estás a punto de morir. Cuando el sistema estuvo listo, Flakey tomó una decisión que podía salvarlos, o matarlos más rápido. Ordenó al submarino girar bruscamente a babor y al mismo tiempo liberar la cortina de burbujas por el costado de estribor. El efecto fue inmediato. El operador de sonar del Okuru escuchó cómo el eco se desplazaba y reportó un objetivo exactamente donde la nube de burbujas ascendía hacia la superficie. El capitán japonés ordenó soltar un patrón completo de cargas de profundidad sobre ese punto. 5 explosiones sacudieron el océano. Explosiones que habrían destrozado al USS Barb si hubiera estado allí, pero no lo estaba. El submarino real se encontraba a 300 yardas de distancia, avanzando en silencio absoluto a mínima velocidad, mientras los japoneses bombardeaban agua y burbujas. Flakey ordenó otra liberación de burbujas para reforzar el engaño. Luego, otro cambio de rumbo. Luego, otra nube de burbujas. Durante 40 minutos, repitieron el patrón. Liberar burbujas. Cambiar rumbo. Silencio total. Liberar burbujas otra vez. En el sonar pasivo, escuchaban cómo el Okuru lanzaba ataque tras ataque contra objetivos fantasma. El capitán japonés se frustraba. Su operador de sonar estaba confundido. Los ecos aparecían. Luego, desaparecían. Luego, se dispersaban. Era como intentar seguir humo bajo el agua. Finalmente, tras agotar por completo su inventario de cargas de profundidad, sin una sola confirmación de impacto, el Okuru se rindió. Viró rumbo a puerto. Dejó al USS Barb solo en la oscuridad, con sistemas dañados, tripulación exhausta y un chico de 16 años que acababa de inventar las contramedidas acústicas submarinas modernas. Cuando finalmente salieron a superficie esa noche para recargar baterías y hacer reparaciones, Flakey llamó a Bobby Decker al puente. Le preguntó cómo había pensado en todo eso. Bobby explicó lo del mareo, las burbujas en el cubo, cómo el aire y el agua podían engañar a las cosas. Flakey miró a ese chico que había mentido para alistarse y había salvado 78 vidas con una idea que nadie más tuvo, y empezó a reír. No porque fuera gracioso, sino porque era perfectamente absurdo que la solución a un problema que había matado a miles de submarinistas surgiera de un adolescente observando su propio vómito. El USS Barb regresó a Pearl Harbor el 3 de abril de 1945. Flakey presentó un informe detallado. Incluía esquemas técnicos, empleo táctico y crédito completo para el torpedista James Robert Decker por la innovación.
La reacción de la Marina fue complicada. Por un lado, estaban entusiasmados. Habían obtenido una contramedida efectiva contra el sonar, que no requería equipos especiales, ni químicos, ni modificaciones complejas. Por otro lado, tenían un problema enorme. Bobby Decker tenía 16 años. Se había alistado fraudulentamente. Y técnicamente, todo lo que había hecho, incluido salvar el submarino, lo había hecho sin estar autorizado. La solución burocrática fue tan predecible como frustrante. En septiembre de 1945, tras el final de la guerra, la Marina dio de baja discretamente a Bobby Decker e intentó fingir que nada de aquello había ocurrido. Pero Eugene Flakey no lo aceptó. Ya condecorado con la Medalla de Honor, escribió una carta durísima al Buró de Personal Naval. Argumentó que la edad de Decker era irrelevante frente a su servicio y su innovación. Flakey no ganó esa batalla, pero se aseguró de que el nombre de Bobby y su contribución quedaran registrados en la historia oficial del BARB, donde no pudieran ser borrados. La cortina de burbujas evolucionó con el tiempo. En los años 60, la Marina de los Estados Unidos desarrolló sistemas avanzados de contramedidas acústicas que descendían directamente de aquella válvula improvisada y aquella placa perforada. Los submarinos modernos aún usan el mismo principio básico: crear ecos falsos, engañar al enemigo, sobrevivir lo suficiente para luchar otro día. Bobby Decker llevó una vida tranquila tras la guerra. Usó el GI Bill para terminar el instituto y luego la universidad. Obtuvo un título en física y se convirtió en profesor de secundaria en Texas. Enseñó durante 37 años. Rara vez hablaba del BARB, en parte porque la Marina lo había desalentado y en parte porque él no creía haber hecho nada especial. En 1985, durante la reunión del 40 aniversario de la tripulación del BARB, Paul Summers se acercó a Bobby con lágrimas en los ojos. Se disculpó por haber llamado loca su idea en la sala de mando. Bobby le estrechó la mano y le dijo que no había nada que perdonar, porque en un submarino todos salvan a todos. Eugene Flakey se retiró como contraalmirante en 1972, con 4 cruces navales y la Medalla de Honor. Escribió un libro llamado Thunder Below, donde documentó en detalle el servicio del BARB, incluida la contribución de Bobby. El Hughes BARB fue vendido como chatarra en 1972. Más tarde, Flakey dijo que, si la tripulación hubiera sabido de la venta, la habrían comprado ellos mismos y la habrían convertido en un museo, porque hay cosas demasiado importantes como para fundirlas y olvidarlas. Aquí está la estadística final que lo pone todo en perspectiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Marina de Estados Unidos perdió 52 submarinos por acción enemiga. Más de 3.600 hombres murieron con ellos. La mayoría de esos barcos fueron destruidos porque el sonar los encontró, y las cargas de profundidad hicieron el resto. El Hughes BARB sobrevivió a 12 patrullas de guerra, hundió 17 barcos enemigos, lanzó los primeros cohetes disparados desde un submarino en la historia naval, y regresó a casa con 0 bajas. Cada uno de los hombres que sirvió en él volvió con vida, y al menos 78 de ellos le debieron su vida a un chico de 16 años que se mareó y observó cómo subían burbujas en un cubo. Gracias por ver esta historia sobre cómo un adolescente revolucionó accidentalmente la guerra submarina. Si te ha gustado, suscríbete. La próxima semana contaremos otra historia real de la Segunda Guerra Mundial que parece imposible, hasta que recuerdas que ocurrió de verdad.